Para mí es un gusto, la verdad es una entrevista exclusiva, pero además es un gusto porque vengo siguiendo a este personaje, a esta personalidad desde hace mucho tiempo. Conozco su historia de lucha, conozco además el grado de profesionalismo, la preparación que tiene, y me da muchísimo gusto además que esté en el gobierno de la Cuarta Transformación. Saludo con muchísimo gusto a Víctor Suárez. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa. Eres subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por nombramiento del presidente López Obrador. Te lo pregunto porque es una subsecretaría que no existía antes de la 4T, no es una nueva subsecretaría. Es una nueva subsecretaría que justamente pone en el centro una nueva política del presidente López Obrador, que es la política de la autosuficiencia alimentaria, para poner en el centro la necesidad de que México deje atrás la política equivocada neoliberal de abandonar al campo y de depender de los alimentos importados para alimentar a la población. Es la política de impulsar la producción de nuestros propios alimentos para también recuperar soberanía alimentaria y generar también empleo, alimentación saludable y apoyo a la agricultura campesina e indígena, que fue despreciada y maltratada por décadas de los gobiernos neoliberales pasados. Por mucho tiempo escuchábamos y seguimos escuchando esa frase de sin maíz no hay país, y seguimos hablando sobre que coman los que nos dan de comer. ¿Cómo encontró la 4T al campo? ¿Cuál es el diagnóstico a 4 años ya de gobierno de lo que estaba pasando y hacia dónde iba el campo en el periodo neoliberal? Sí, de los años 80 al 2018 se estableció en México una política de privatización de la agricultura, de la alimentación, y en particular se dejó atrás la política de producir nuestros propios alimentos y se impuso la estrategia de depender de las importaciones de alimentos de Estados Unidos, porque esta era una estrategia de los Estados Unidos y de las grandes empresas transnacionales de la alimentación. Se planteó que debíamos nosotros dedicar nuestra agricultura no a producir nuestros propios alimentos, sino a producir productos de exportación de alto valor económico, de tal manera que de ser un país con autosuficiencia alimentaria, pasamos en los gobiernos neoliberales a importar más del 40% de nuestros alimentos básicos, y entre otros el maíz, nuestro alimento principal y el principal cultivo de la agricultura mexicana. Y no solamente fue la dependencia alimentaria, sino que la dependencia alimentaria provocó una migración masiva de campesinos a los Estados Unidos, violando sus derechos y también rompiendo los tejidos familiares y comunitarios en el campo mexicano, dando paso a una profundización de la desigualdad, de la pobreza en el medio rural. Y también hay que decirlo, que ese abandono del campo en los gobiernos neoliberales también propició que ese abandono, ese vacío, lo ocupara el crimen organizado y se estableciera una violencia creciente y poderes fácticos en los territorios rurales. Además, hay que decirlo también, que bajo esta política neoliberal se impuso también un sistema, un modelo de alimentación a base de alimentos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcar, que provocó una epidemia de obesidad y sobrepeso, haciendo que pues tuviéramos lo peor de los dos mundos, una parte de la población con desnutrición y anemia y otra parte con obesidad y sobrepeso. Una situación que solamente benefició a una minoría de grandes agricultores rentistas del norte y a una minoría de grandes empresas transnacionales, tanto mexicanas como extranjeras. Eso era la siguiente pregunta, Víctor, porque siempre yo escuchaba desde Salinas de Gortari, yo era muy pequeño, pero leyendo, investigando, de que se hablaba de que la prioridad era el campo y el apoyo al campo, pero en realidad ¿a quiénes apoyaba esa política neoliberal? ¿A quiénes? Si no eran a los campesinos, ¿a quiénes fueron o quiénes resultaron beneficiados de esa política neoliberal? Sí, la política neoliberal benefició principalmente a
una minoría de no más de 10% de agricultores en México. ¿Cuántos agricultores hay en México aproximadamente? 5 millones de agricultores. Estamos hablando de ni un millón. Sí, mucho menos. Unos 500,000 agricultores, en el mejor de los casos, fueron los grandes beneficiarios y más de 4 millones los grandes perdedores. Pero los beneficiarios reales fueron grandes empresas mexicanas que se volvieron de grandes empresas mexicanas a grandes empresas transnacionales. O sea, les absorbieron las transnacionales. Y las empresas transnacionales entraron a México, de tal manera que en el marco de del llamado libre mercado, de la libre competencia, que fue una falacia, pues pasó un sistema alimentario dominado por el Estado a un sistema alimentario dominado por monopolios u oligopolios transnacionales que crecieron de manera exponencial en los 30, 40 años del neoliberalismo y generaron una gran desigualdad y pobreza en el campo mexicano. Y para eso ellos también pues impusieron las políticas a su favor. Negociaron el Tratado Libre de Comercio de América del Norte en la época de Salinas, entre 88 y 94. Todo el subsidio al campo lo concentraban ellos. El 95% del subsidio al campo se iba a no más del 10% de los agricultores y solo el 5-10% de los subsidios iban para el 90-95% de los agricultores. Era subsidios para la desigualdad, subsidios para la dependencia alimentaria, porque ellos el poder económico había capturado al gobierno mexicano. El poder económico tenía a sus secretarios de Agricultura, el poder económico tenía a sus secretarios de Economía. Por lo tanto, las políticas públicas beneficiaban a una minoría y la función del gobierno era para favorecer esos intereses en un marco de privilegios y de corrupción sistemática en el presupuesto público. ¿Qué cosa que tú hayas encontrado de corrupción cuando llegaste a la Secretaría, así una que tú recuerdes y digas, era terrible esta corrupción? Bueno, hay un reporte de que en algunos programas se canalizaron más de 3,000 millones de pesos a beneficiarios inexistentes, a beneficiarios fantasmas, sin soporte de documentos, de expedientes, de comprobación, y esto pues es solamente una muestra de un manejo discrecional y corrupto que prevalecía en la Secretaría de Agricultura antes de la llegada del presidente López Obrador. Cuando llegas y hacen el diagnóstico, ven la situación, ¿qué es lo primero que tú dices hay que ir a mejorar? Cuando has hablado con el presidente o cuando ha habido reuniones con él para ver el diagnóstico del campo, ¿qué es lo que te llama la atención más, que dices era lo primero que empezamos a solucionar? El presidente planteó desde su campaña, desde su proyecto alternativo de nación y de sus compromisos electorales y también de sus 100 compromisos que emitió el primer día de su gobierno, planteó el rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria, primer punto. Segundo, planteó apoyar prioritariamente a los pequeños productores, ya no a los grandes productores. Planteó también cambiar todo el esquema de subsidios para canalizar el 100% de los subsidios a favor de los pequeños productores, bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y planteó algo muy relevante, Jonathan, es que los apoyos debían llegar de manera directa, sin intermediarios, a los productores, porque en el pasado pasaban por muchas manos. ¿Cómo llegaban los apoyos? Si llegaban, ¿cómo llegaban? ¿Cómo era el mecanismo? Sí, teóricamente se autorizaba el presupuesto de la Secretaría de Agricultura por la Cámara de Diputados. Después, para ejercer, teóricamente se publicaban reglas de operación para cada uno de los programas, que por cierto eran más de 200 diferentes programas y más de 500 lineamientos de operación, y pues prácticamente cada programa estaba capturado por un determinado sector. Entonces había muchas organizaciones populares y grupos empresariales de los que destaca el Consejo Nacional Agropecuario que ya tenían cuotas
asignadas previamente para tales o cuales organizaciones o tales o cuales empresas o tales o cuales organismos gremiales como el Consejo Nacional Agropecuario. Y entonces, pues el presupuesto se otorgaba de manera discrecional y en realidad de cada 100 pesos que teóricamente como subsidio debía destinarse al pequeño productor, si llegaban 3 o 5 pesos eran muchos. Los demás presupuestos se quedaban en el camino y siempre al final los presupuestos los capturaban pues los grandes agricultores, los grandes empresarios, los políticos, los presidentes municipales, los diputados, los senadores. Una red ahí ya. Había una red de intermediación y corrupción que tenía capturado todo el presupuesto al campo, de tal manera que cada año había más presupuesto para el campo y cada año el desempeño del sector era peor.